Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. En la tertulia de hoy hablaremos sobre la situación económica en Melilla desde el punto de vista empresarial, también desde el punto de vista sindical, y también nos acompañan hoy desde la autoridad portuaria. Profundizaremos en los beneficios y desafíos que la aduana comercial y la unión aduanera presentan en Melilla y del impacto que está teniendo el cierre de la aduana comercial en la ciudad entre Melilla y Marruecos desde el verano del año 2018, cuando quedan apenas 4 meses para que se cumplan 5 años de ese cierre de la aduana comercial. Pero como les decía al principio, paso a presentarles a los verdaderos protagonistas de esta tertulia, que son pertenecientes al sector económico de Melilla, empresarial, sindical y también de la autoridad portuaria. Se encuentra con nosotros Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, encantado. Chaquín Mohamed, presidente de la Asociación de Hostelería. Buenas noches, Chaqui, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Víctor Gamero, presidente de la Autoridad Portuaria. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos esta noche. Encantado de la invitación que me habéis hecho. Y José Luis Faus, representante del sindicato UGT. Buenas noches, José Luis, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, pues si os parece y si les parece a nuestros espectadores, antes de empezar con el debate, antes de otorgar el turno de palabra a nuestro invitado, vamos a pasar un vídeo a modo de introducción sobre la aduana comercial. En el año 2018, Marruecos cerró unilateralmente la aduana de Melilla. En virtud de la declaración conjunta tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI en abril de 2022, se acordó la reapertura de la aduana de Melilla y la reapertura de una nueva en Ceuta, donde hasta ahora no existía. El pasado 27 de enero se llevó a cabo una primera prueba piloto de expedición comercial en ambas aduanas. En el caso de Ceuta, se ha instalado una caseta prefabricada y el 24 de febrero se realizó una segunda tras haber subsanado algunos de los problemas detectados en la primera. El Ministerio de Exteriores dijo entonces que con ello se avanzaba en la hoja de ruta hacia la plena normalización en las aduanas, aunque partidos políticos y empresarios son escépticos respecto a la apertura de la aduana comercial. De hecho, el Partido Popular presentó hace unas semanas una moción en el Senado en la que denunció que la aduana de Melilla sigue cerrada y no se ha abierto la nueva de Ceuta, y que el régimen aduanero de viajeros de Melilla y Ceuta hacia Marruecos no se permite, pero sí en sentido contrario, así como que tampoco se permite ninguna operación comercial empresarial hacia el país vecino desde las 2 ciudades autónomas. Desde el PSOE, no obstante, se echan cara al Partido Popular, que solo buscan caldear el ambiente en uno de los momentos de más distensión en las fronteras de Ceuta y Melilla, y defendió que el calendario pactado con Marruecos va a permitir crear una zona de prosperidad compartida a través de un flujo legal y controlado de bienes a ambos lados de la frontera. Los empresarios, por su parte, lamentan la falta de información por parte del Gobierno central desde que la declaración conjunta del pasado 7 de abril estableciera en su punto 3 que la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero. Máxime cuando el pasado 27 de enero ambos pasos fronterizos fueron testigos de una suerte de pruebas piloto de las que aún no se ha concretado ningún avance hacia la apertura de las aduanas. Respecto a la necesidad de seguir haciendo pruebas y ensayos, recuerdan los empresarios al gobierno de Pedro Sánchez que desde 2010 hasta julio de 2018, fecha en que Marruecos cierra la aduana, se produjeron más de 36.000 expediciones comerciales de exportación y 45.000 de importación, según datos de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Melilla, recogidos por Europa Press. No en vano, Marruecos cerró la aduana comercial de Melilla en agosto de 2018 y acabó con el contrabando en Ceuta en octubre de 2019. Desde marzo de 2020 hasta mayo del mismo año, las fronteras permanecieron clausuradas por razones oficialmente sanitarias, aunque la crisis diplomática prolongó el cierre por encima de los 2 años.
Una y otra vez el Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica el retraso en la apertura de las aduanas comerciales en la necesidad de que ésta sea ordenada y gradual. A juicio del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, la razón de tanto retraso es evitar escenas indignas del pasado. Pues ahora sí paso el turno de palabra a nuestro invitado para que hagan ese análisis de la situación económica y del cierre de la aduana comercial. Empieza Enrique. Pues empiezo. Hombre, viendo las declaraciones del presidente del Gobierno, del ministro de Asuntos Exteriores, la verdad es que nosotros desde la Confederación de Empresarios pensamos, sin lugar a dudas, que septiembre, octubre, a partir de que el ministro de Asuntos Exteriores anunció en el mes de septiembre la primera vez, justamente el 23 de septiembre, anunció de que en enero se reabría la aduana comercial y después lo repitió en noviembre, teníamos toda la confianza y la fe de que eso iba a ser así. Ibas así. Nos dijeron en la reunión mantenida también en la delegación de gobierno que quizás se abría pues antes incluso de la reunión de alto nivel. Lo que no sabíamos que solamente se iba a abrir pues para una furgoneta, ¿no? Eso nos dejó un poco sorprendidos y la verdad que no lo esperábamos. Dicho esto, hombre, después del 2 de febrero de la reunión de alto nivel, han pasado ya 2 meses y pico. Vino ayer el ministro del Interior aquí a Melilla. Salió el presidente de Gobierno ayer hablando en el Congreso, diciendo que todavía se está negociando y que hay una hoja de ruta y que se va a abrir la frontera gradualmente. En fin, esto ya nos suena un poquito a raro en el sentido de que, hombre, no se puede estar jugando. Ahora vamos a ver esas declaraciones del presidente del Gobierno. No se puede estar jugando con una ciudad, con 2 ciudades, con una economía, con una empresa. Yo creo que esto tiene que ser más serio y al final nos damos cuenta que quien está poniendo la hoja de ruta es Marruecos, ¿no? Pero quien tiene que exigir es España. Quien tiene que exigir es España. No está justificado bajo ningún concepto que, como mínimo, el régimen de viajeros sea en las 2 direcciones. O sea, es inasumible que Marruecos no permita pasar ni una botellita de agua hacia Marruecos desde Ceuta y Melilla, ni una camisa que compre un señor que venga aquí, que un familiar le quiere llevar un regalo a un sobrino que tenga en Marruecos, o sea, que no lo permita nada la policía marroquí y que España lo consienta. Y que España lo consienta. Cuando en la dirección contraria, desde Marruecos a Ceuta y Melilla, sí se le permite relativamente que traigan en el coche las compras que consideren. O sea, todo esto junto ni tiene sentido de que no se haga el régimen de viajeros en las 2 direcciones y no tiene sentido tampoco que después de las declaraciones y escuchar al ministro, al presidente del Gobierno, de que se iba a reabrir la aduana comercial, que va a ser 5 años en agosto, estemos todavía pensando que se van a abrir gradualmente. O sea, es que estamos hablando de transacciones comerciales que existen en cualquier país del mundo, entre 2 fronteras, entre 2 países, entre 2 ciudades. No estamos hablando de contrabando, ni estamos hablando de comercio atípico, estamos hablando de relaciones, de hacer unas prestaciones comerciales entre 2 países, entre 2 comercios, entre 2 empresarios, y que eso no lo permita Marruecos. De verdad, a esta altura ya nos cuesta creer cuándo se va a abrir, en qué condiciones, y si cree, yo le hemos dicho siempre, o Marruecos está engañando al Gobierno de España, o el Gobierno de España o nos está engañando o no nos está diciendo la verdad a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Está aquí el impacto que está teniendo el cierre de la aduana comercial. ¿Cómo ves tú cómo está afectando a la economía en la ciudad desde la Asociación de Hostelería? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues yo reitero lo que acaba de decir el presidente y además la posición, como ha dicho Enrique, es una posición desde la Confederación y desde todas las asociaciones que conformamos la Confederación. Y desde el carácter o de la opinión de hostelería, pues un poquito más de lo mismo y por no decir un poquito más. Un poquito más porque nosotros dependemos del tráfico de personas de marroquíes como la única vía turística que hemos tenido hasta ahora mismo, incluso y el tráfico también de mercancías. En el sentido porque vendíamos un producto que venía de ahí. En cuanto a la calidad y en cuanto a la competitividad. De hecho, desde ahora, por ejemplo, pues no, desde que se ha reabierto la frontera, bueno, parcialmente, pues para eso nos han afectado muchísimo más, estamos mucho peor que antes.
Por una sencilla razón, hay una competencia desleal desde el producto, uno compra un precio, otro compra otro precio, uno por los cauces legales o ordinarios pues pasamos pues lo traemos a través de la península, aunque sea producto de origen marroquí, y otros no, porque ya, como bien ha dicho Enrique, se permite la entrada, porque nosotros el tema del régimen de viajeros lo permitimos España, pero no para allá. Y nosotros lo que nos interesa es las dos. La gente no viene porque al no tener acceso ni poder comprar, hacer un turismo a cualquier ciudad, pues su jornada de compras, si no pueden realizar compras, pues la verdad es que muy poca expectativa le ofrece esta ciudad para poder disfrutar la hostelería, sus paseos, pues todo lo que se pueda hacer una jornada de turismo. Y luego, por la otra parte, en las mercancías. Tenemos unas mercancías que vienen súper encarecidas, por lo tanto ya no somos competitivos ni para nosotros ni para el que viene de fuera como elemento, como atractivo culinario, gastronómico. Primero es por el precio y luego por la calidad. Esas dos le hemos perdido. Y luego en el tema de trabajadores también. Ahí hemos tenido, durante estos años, pues primero con el tema del ERTE, que los trabajadores transfronterizos, la situación de los trabajadores fronterizos, que tenemos un gran volumen en puestos específicos e importantes de la empresa, en el que hemos tenido mucha complicación a la hora de volver a regularlo, se le ha hecho mucha dificultad, incluso a gente que se había quedado de una forma, pues la verdad, de una forma inhumana. Se habían quedado aquí, porque se habían quedado aquí, no podían pasar ni para allá ni para acá, y se le ha tratado de una forma. Y luego a la hora de intentar tramitarlo y regularizarlo, hemos tenido dificultades entonces a nosotros ya en sí en la reapertura no es que no nos ha beneficiado, sino ha empeorado. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un gran flujo de personas, por ejemplo este fin de semana que ya se ha producido desde ayer hacia Marruecos. Cualquier puente se va. Y al ser un trámite más complicado que antes, porque ahora mismo que si hay que visar, hay que estar, pues la gente ya no coge país y venía el mismo día, sino se tira una temporada. Temporada de Semana Santa con la Semana Blanca lo hemos padecido, la última, para no irnos a fechas anteriores. Pues han sido 18 días en el colegio, pues esos niños, esas familias han cogido, se han ido y las personas pues pasaban diariamente, pero se tiraban 18 días, pues las familias que se estaban ahí. Entonces perdemos gente, la gente perdemos personas, más la gente que perdemos hacia la península, y luego no tenemos no somos competitivos, o sea, no tenemos una carta que digamos vamos al mercado y podemos comprar esto que podemos ofrecer a nuestros clientes. Esto es lo que hay, y como bien sabe, no podemos ofrecer 4 o 5 productos de plena calidad, entonces no somos atractivos, ¿no me entiendes? No tenemos. Y el tema de, por ejemplo, en cafetería hubo un boom en el sentido de cafetería cuando estábamos con la frontera cerrada, porque la gente no pasaba a Marruecos y se consumía aquí, había mucho más consumo. En la reapertura la gente ya en la cafetería sobra la mitad porque no se hace ese consumo, la gente sale y por lo tanto no consumimos el 100%. Entonces creemos desde la hostelería no nos ha beneficiado, todo lo contrario, nos ha perjudicado. Víctor, el análisis de la autoridad portuaria. Bueno, creo que en esto hay varios aspectos, ¿no? Uno es el tema de las personas y otro el tema de las mercancías, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es evaluar el daño, ¿no? El daño que ha hecho el cierre de la frontera. Nuestros últimos datos que hayamos hecho en la autoridad portuaria es que desde el cierre de la frontera, el último dato que tenemos comparativo del año del cierre de la frontera, que es febrero, y el daño y las estadísticas de ahora de tráfico, tanto de mercancías como de pasajeros, pues en las mercancías hemos sufrido una reducción del 64%. Y en pasajeros del 50%. O sea, el efecto es devastador. Y esto no admite ni posición, ni crítica, estos números son... Cuando... El otro día estaba leyendo de qué significa el término recesión. Es cuando en 2 trimestres seguidos el signo es negativo. Y nosotros estamos hablando del 64, del 50, cuando yo hablo con otros presidentes del sistema portuario, me va mal, he bajado un 5%, ha incrementado. Estamos en unas cifras que no son usuales, son extraordinarias, súper extraordinarias. El efecto sobre la ciudad es devastador,
O sea, que hay que cuantificar, como es que parece que se queja, una pequeña queja, eso va igual para los empresarios que para los trabajadores, que son los que están al lado de la actividad económica. Entonces, el efecto es devastador. Entonces, y no mejora, incluso mejora un poco el pasaje de esas cifras tan bajas, pero lo que es la carga no mejora. O sea, incluso en los últimos cifras que tenemos, normalmente son mensuales y tal, incluso tenemos cifras por debajo del COVID. O sea, el daño es tan fuerte que esto no admite un paño caliente, ¿no? O sea, primero que evaluemos, sintamos la realidad de lo que está pasando, que es una enfermedad muy grave, ¿no? Y luego, entonces, una vez determinado eso, tenemos que ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de personas y estamos hablando de mercancía, ¿no? En las mercancías tenemos dos regímenes. Uno que son los regímenes de viajeros, que está hablando Enrique, y el término de carga, ¿no? La carga, la aduana cierra y se desploma, y también se desploma la ciudad, ¿no? Pero es que yo creo que estos son cuestiones de las que no nos enteramos la gente de Melilla. Entonces, aquí hay una agenda acordada, porque la declaración de los puntos que hubo en la última reunión de Rabat, ahí ponía calendario acordado de la apertura de la aduana comercial. Yo creo que ha sido precisamente coalición Compromís a través y el PP lo que han dicho. ¿Cuál es el calendario acordado? Es que el principio ya de hace años de la administración es la transparencia. Y si están preguntando la vía parlamentaria cuál es el calendario acordado, tenemos que saber cuál es el calendario acordado, al que estamos sujetos, al de la furgoneta o cómo aumentar esto. Eso es importantísimo, ¿no? El cierre de la frontera es una cuestión, en principio, unilateral, porque la aduana española, la aduana comercial no se ha cerrado, solo que la otra parte, pues la ha cerrado, de motu propio. Entonces, en esos acuerdos lo que hay que hacer es abrirla. Pero una cosa que también nos perjudica, como sabe Enrique y yo, esto de Ceuta y Melilla lo llevo muy mal. Yo siempre digo Melilla y Ceuta, y son dos ciudades que están en el norte de África, pero muy distintas, ¿no? Entonces, yo creo que también venimos soportando el que queremos hacer las dos aperturas al mismo tiempo, cuando ellos no tenían aduana, y a nosotros es que por la parte marroquí, no por la española, se ha cerrado el tráfico comercial. Entonces esto parece que es una carga también que yo suponemos, porque como no conocemos las negociaciones ni el calendario, pues tenemos que suponer, ¿no? Entonces, el tema es que esto se puede abrir en cualquier día, si hay voluntad, lo de la aduana, porque la aduana española está preparada, ¿no? Pero luego tenemos el régimen de viajeros al que se refería Enrique, ¿no? Nosotros tenemos un régimen de viajeros, esto es una aduana comunitaria o no. La pregunta básica, esto es una aduana comunitaria, porque si cuando entramos en Melilla hacemos que pedirnos DUA del Código Aduanero de la Unión, pues esto es una aduana comunitaria. La aduana comunitaria tiene unas normas internacionales, no para Melilla, internacional. Y de la otra parte, pues igual, ¿no? Ellos tienen un régimen de viajeros acordado en su página de web y en su normativa y tal. Ninguno de los dos lo está cumpliendo. Y yo creo que no lo está cumpliendo de manera coordinada, ¿no? Porque que ni para acá ni para allá, aunque pueda entrar más para acá y tal, pero tampoco se está cumpliendo esto. No se cumplen las normativas de ambos países, a mi juicio, que debieran aplicarse, ¿no? Y cuando se hacen aquello, acordáis de los kilos, de no sé cuánto, un momento en que la cantidad de mercancía que se podía importar de productos de origen animal o de origen vegetal era distinto de aquí, de Ceuta. O sea, ya tenemos tres normativas, la de Ceuta, la de Melilla y la europea, que es la que habría que aplicarse. Entonces, esto tiene, hombre, esto hay que arreglarlo. Además, no se entiende. Y además, como estamos viendo, por lo primero que he dicho, el daño que ha hecho, ¿no? Es que si fuese, esto no es para poner una tirita, ¿no? Esto hay que arreglarlo rápido. Y luego está el tema de las personas, ¿no? Porque estamos hablando aquí de mercancía y actividad económica, pero las fronteras son también personas. Esta frontera ya es que nos acostumbramos a verla, ¿no? Un viajero cuando pasa por aquí, pues es lo mismo que un viajero cuando pasa por Baraja o por la terminal Adolfo Suárez. Esto no puede ser, es que nos acostumbramos a cualquier cosa, ¿no? Esas mangas donde nos meten ahí como si fuésemos ganado y tal. Yo la verdad es que con muchas dificultades, pues yo he ido una vez a las 7 de la mañana, una vez que fui a Rabat, a ver a mí, esto es
siéntese, esto no es normal, esto no son derechos humanos. Entonces, aparte de las mercancías, está la gente que tiene que entrar, pero como no decía entrar, que tienen que entrar y salir libremente. Eso viene en la Constitución, en el artículo 19. Oiga, la gente tiene derecho, en este país, esto no es Cuba, aquí a residir y a entrar y salir, artículo 19, 1B, me parece que es. Y luego la Declaración de Derechos Humanos. Y la gente entra y sale, y no pueden ser derechos virtuales, ¿no? No, usted puede entrar y salir, pero no se preocupe que ya me encargaré de yo. ¿Cómo va usted a entrar y salir? Esto no es normal. Y esto del acuerdo, todo va relacionado, el acuerdo este de vecindad y tal, un artículo de que se respetarán los derechos humanos. Los derechos humanos es que la gente entre y salga de manera normal. Usted puede poner una aduana, pero no puede poner, una oposición para pasar la aduana, que es lo que nos falta, un examen. Todas estas cosas, aparte del comercio y tal, la gente tiene que entrar y salir libremente y tener la actividad, que yo no soy partidario de tener una ciudad típicamente fronteriza, porque típicamente fronteriza, ¿qué significa? Que estás dependiendo de la frontera. Entonces, ¿qué tenemos que...? Pero eso tiene que estar regulado y específicamente solucionado, para que también, después de que tú tengas un modelo económico, bueno, eso va a ser directamente las relaciones con el país vecino, pues lo tenga, y sea una ciudad como es bueno, como entra la gente desde los catalanes a Andorra, pues igual, pues habrá su historia, pero no esto vulnera por un parte los derechos de las personas, que ya pasó una vez y ya... Y bueno, no se cumple la normativa del viajero de los dos países, y luego pues, la aceptación del cerrojazo. La aceptación del cerrojazo. Cerramos, ¿y por qué se cierra? Yo no cierro esto, ¿y por qué no cerramos Algeciras? ¿No? No cerramos Algeciras. José Luis, desde el punto de vista sindical, el cierre de la aduana comercial, no sé si me imagino que habrá afectado de alguna manera, no sé, ya dirás tú en qué grado ha afectado a la hora de generar empleo, al margen de los planes de empleo en marcha, que sí que generan empleo y que es verdad que bajan esos índices del paro, pero la iniciativa privada, la iniciativa empresarial, no sé, en cuanto a contratación de trabajadores. Bueno, yo no puedo estar en desacuerdo con los tertulianos en cuanto a que la frontera comercial ha hecho mucho daño a la ciudad. Es cierto también que el régimen de viajeros debe regularse ya. Estoy de acuerdo con Enrique en que es una situación insostenible, es ridículo, con perdón, el que nosotros no podamos llevar nada, podamos llevar lo que queramos, ¿no? O sea, que podamos traer lo que queramos, perdón, y no podamos llevar nada a Marruecos. Yo creo que estamos vulnerando, se están vulnerando derechos de los ciudadanos del país vecino, en el acuerdo de buena vecindad, que puedan venir a nuestra ciudad a comprar lo que quieran y poder llevárselo, que tengamos unos límites, que sea, como ha dicho Víctor, una aduana con sus requisitos y sus cosas, porque Marruecos es un país, tiene sus normas y en cualquier momento yo puedo decir, oye, este es el patio de mi casa y hago lo que quiero, pero que sí que es verdad que en esa situación o en esa voluntad de buena vecindad, pues no se está viendo. Estoy de acuerdo que no se está viendo. Estoy de acuerdo que la hoja de ruta está tardando mucho. De hecho, yo con Enrique, nosotros hemos mantenido más de una reunión con el tema de la carga en el puerto, de cómo ha bajado y cómo ha estado, porque aquí hemos tenido puertos del Estado, hemos tenido los sectores marítimos portuarios en reunión, yo creo que han sido 3 o 4 las que hemos tenido, y estamos de acuerdo en eso. En cuanto al tema de trabajadores, pues sí, es un drama. Oye, hay muchos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, es verdad que en hostelería, como dice Chaki, han tenido problemas, pero yo lo enfocaría más también por el tema de que no tenemos gente formada, que no nos hemos preocupado o hemos pensado que esto es eterno y que esto iba a ser siempre el patio trasero de Melilla, y hemos visto que no es así, desgraciadamente, y yo entiendo que primero deberíamos empezar por ver soluciones o alternativas al comercio con Marruecos o a la entrada de Marruecos, independientemente de que deseemos y de que pidamos que la apertura sea inmediata, porque interesa, porque siempre ha sido así, porque yo recuerdo de joven que yo pasaba la frontera y la pasábamos en 5 minutos, no tardábamos más, y ahora pues, las colas son interminables,
a uno se le quitan las ganas de entrar y al que viene de allí se le quitan las ganas de entrar. O sea, que es que estamos en una situación que es muy dura. En cuanto al tema de trabajadores, si bien es cierto que el sistema fronterizo, o sea, el trabajador fronterizo ha tenido problemas, hablo desde mi federación, como secretario general de la FSNC, que tenemos un volumen importante, entre ellos pues hostelería y las trabajadoras del hogar. Sí que es verdad que ha habido problemas. No hemos tenido muchas trabajadoras de hogar, por ejemplo, que hayan venido, no sé si por miedo, por desconocimiento o por la razón que haya sido. En hostelería tampoco, pero también porque no han podido venir. Igual si hubiesen venido, y hay algunos que sí que han venido. Es cierto que la normativa que ha entrado en vigor con el tema de la contratación, pues también dificulta el tema de la contratación de transfronterizos, porque si hay alguien en el SEPE inscrito como demandante de un empleo que se puede desempeñar por una persona de Melilla, se le da preferencia a la persona que... Uno de los requisitos en contrato. Dicho todo esto, estoy totalmente de acuerdo con Víctor en el tema de... porque con la estiba lo sabemos nosotros, que el volumen ha bajado muchísimo. O sea, el volumen ha bajado, vamos, lo hemos visto muchas veces, pero también es cierto, y lo hemos hablado más de una vez, en que tenemos que buscar soluciones. O sea, llorar y quejarnos, pues está muy bien. Y el derecho al pataleo lo tiene todo el mundo. Pero, por favor, le toca a los políticos, no a nosotros. Le toca a los políticos ponerse a trabajar, que para eso le pagamos, y que den una solución. Y que den una solución a un tema que igual mañana se soluciona, pero que puede volver a repetirse. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si ha pasado una vez, puede pasar otra. Entonces, Melilla tiene que tener soluciones más allá de las que nosotros podamos pedir o dilucidar a corto o a medio a largo plazo. Pero el gobierno, el que esté de turno, me da igual. El político tiene que dar solución a los problemas de Melilla. Y es verdad que Ceuta, como decía Víctor, tiene un régimen, o sea, la diferencia es muchísima, es abismal. Tiene la península 30 minutos. O sea, si aquí se van, allí no quiero ni contarte. Pero llega. ¿Verdad? Pero, sí. Pero bien. que entre pegarme 6 horas en la frontera, pegarme media hora en un barquito, oye, me voy a Algeciras en media hora. Yo también vuelvo. Sí, hombre, tengo que volver. Si en mi casa aquí no vuelve, no digo aquí yo, vuelve. me puede ir por la O mañana te quedas en Marruecos, Chaki, tú me dirás. Yo quiero ser, Tú me dirás que tienes razón, oye, pero que deberíamos, y ya digo que en mi opinión, que aquí el político se tiene que sentar y que tiene que dar soluciones. Yo en pienso cuanto al tema, perdón, Enrique, sí. En cuanto al tema de los trabajadores, el tema económico, es cierto. Pero no podemos achacar todo el tema económico. Es importantísimo lo que hemos tenido a la frontera. Porque aquí llevamos mucho tiempo y ahora, menos más que ahora, es verdad que está habiendo una voluntad por la parte, en toda la parte social, de ponernos en marcha con los convenios, en que el trabajador o la persona consume cuando tiene posibles. Cuando no tiene posibles, lo que hace es tratar de guardar por si acaso, porque estamos en vacas flacas. De ahí el tráfico que se reduce. Ajá. Que la gente gasta menos. Claro, pero ¿por qué no tiene? Claro. Y es cierto que a lo mejor la frontera influye el tema de que si hay el COVID, que si tal, sí, pero lo que tenemos que tratar es de buscar soluciones. Y para eso tenemos a los políticos. Nosotros podemos aportar ideas, Enrique, ¿verdad? Yo al hilo lo que está comentando, la solución es los políticos, está claro. Porque son los que cobran y los que... Nosotros cuando escuchamos a todos los políticos, y ahora estamos en campaña electoral, todos los programas tan bonitos que ponen, en un papel, los papeles recogen, aguantan todo lo que le pongan. Todo. Los planes integrales, los planes estratégicos, los programas electorales, todo. Pero hay que ver desde cuándo tenemos la ampliación del puerto, correo, el pantalán de los cruceros, el campo universitario, o sea, la cantidad de años que llevamos hablando de estas cosas. Pero tampoco me quiero ceñir en el tema de la frontera de Benanzá. La frontera de Benanzá, eso es inhumano. O sea, que permita a España y Marruecos lo que está pasando en la frontera de Benanzá es inhumano. O sea, que se tiren las personas 3, 4, 5 horas para pasar 200 metros,
cuando se tiran 4 o 5 horas para ir, dar la vuelta al mundo en un avión. O sea, esto es inhumano, que se permita los políticos, Hoy. los gobiernos. Hoy está pasando ahora. Los gobiernos, Ahora mismo. España y Marruecos, los dos tienen la responsabilidad. Yo cuando escuché la primera vez de la frontera inteligente, yo creo que fue hace como 12 años. Hace 12 años, como llevo ya un rato aquí, ya un tiempecito defendiendo los intereses de los empresarios, y me he reunido con varios delegados de gobierno, yo creo que lo escuché hace 12 años que se iba a poner la frontera inteligente. Desde hace 12 años está muy bien y venga. Si esa es la solución, y poner más personal, lo que está claro que esto para que funcione tiene que ser más personal, más medios y más voluntad política, y punto. No hay más que inventarse. Pero cuando escuchamos a un país, otro país, un gobierno, otro gobierno, decir lo mismo, llega un momento, pero que insisto, yo es inhumano que se tiren 4 o 5 horas para pasar. Al final, ni viene nadie a consumir, a hacer turismo en esta ciudad, y los que van pues son por necesidades, de que tienen familia, de que quieren comprar para ahorrarse un poquito en la comida para traerse los fines de semana, y poco más. Pero hombre, eso es lo que le da vida a esta ciudad, y todos hemos vivido unos de otros. Marruecos o la provincia de Nador de Melilla y Melilla de Marruecos, de la provincia de Nador, pues en todos los temas, porque compramos, como decía antes Chaki, todos los productos de alimentación, pescado, verduras, frutas, los áridos para la construcción, y eso beneficiaba a Melilla, que traemos unos productos frescos, buenos y baratos, y los vendedores de Marruecos se beneficiaban. Y mucha gente que compraba aquí y se iban allí, y nosotros íbamos a hacer turismo, y todo eso se ha cortado. Y perjudica al turismo de allí y de aquí, a la economía de allí y de aquí. Hombre, yo creo que es que no hay razones para que siga estando el régimen de viajeros sin funcionar, la aduana comercial sin funcionar, y que no haya voluntad por parte de nuestro gobierno exigirle. Hombre, yo ayer escuchando al presidente de gobierno de que han bajado la entrada de inmigrantes en Canarias, en Ceuta, en Melilla, no sé cuánto, tanto por ciento. Hombre, es normal, ¿no? Le estamos dando un dinero importante, ¿no? Desde Europa, desde España, estamos contribuyendo en que mantenga y controle la inmigración que es su país, ¿no? Eso es su obligación, pero eso no quita, porque al final hay una buena relación comercial entre España y Marruecos, en el sentido que hay un volumen de negocio de 12.000 millones de euros que España exporta a Marruecos. Hay cerca de 1.000 empresas instaladas en la zona de Casablanca española, hay 17.000 empresas que venden a Marruecos todos los productos, pero parece que a costa de Ceuta y Melilla. Es que aquí todo el mundo vende, todo el mundo trabaja, todo el mundo funciona, menos Ceuta y Melilla. Hombre, somos españoles también, y nuestro gobierno tiene que hacer mucho más por nosotros, que no lo está haciendo. O sea, la hoja de ruta ya se ha dilatado en el tiempo tanto que no tiene sentido de que esto siga en la misma situación que estaba en marzo del 2020, cuando cerraron comercialmente, y lo que es la frontera del régimen de viajeros y eso. Hombre, esto hay que funcione de verdad, pero ya. O sea, ya esperar más tiempo en esto, yo creo que porque los datos económicos que está dando Víctor, pues un 60 y tantos %, eso equivale a un montón de empresas menos, a un volumen de la autoridad portuaria que lo sufre, un volumen de ingresos en la ciudad autónoma de IPSI que también lo sufre. Claro, es que lo sufrimos todos. Claro, es que, ¿y cuál es la alternativa? Pues como antes decía también José Luis, aquí nos hemos relajado porque por inercia pues funcionaba esto, y como funcionaba esto, pues nadie se ha preocupado de buscar una alternativa a lo que tarde o temprano iba a terminar, que ha terminado antes por el tema del COVID, pero todos sabemos que tenía estas fechas de caducidad y se ha ido alargando. Pero bueno, eso nos quita para que podamos seguir trabajando, la empresa, los trabajadores, la ciudad, tenemos que seguir trabajando y viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que es la solución, en fin, parte, como decía, los políticos, el gobierno de España en este caso, el que esté, y como ahora estamos este año todos en elecciones, pues vamos a decir, no nos distraemos y buscamos la solución. Habrá promesa. ¿A quién le interesa más abrir esa aduana comercial? ¿España, en este caso Melilla y Ceuta, o a Marruecos? Porque Marruecos sí que se está organizando y sus puertos están funcionando. Pero mira, si es que nos interesa, Melilla es una ciudad,
Y Marruecos es una nación, o sea, lo que no podemos competir, Melilla, con Marruecos, es que no podemos competir, es que hay campo para todo el mundo y trabajo para todo el mundo, o sea, el mercado regula por dónde quiere traer la mercancía, si por Tánger, por Casablanca, por Melilla, por Ceuta, cada uno se regula como quiera. Y nosotros tenemos infraestructuras potentísimas, Claro, que nos vamos olvidando que todo el tráfico de exportación de Marruecos pues se realiza en los productos vegetales a través de Almería y Algeciras. Entonces, las infraestructuras españolas para la recepción, esos son enormes. Y luego cuando pasamos los melillenses, aquí tenemos que pasar 4 o 5 horas de coche, o cuando estés de pie, o cuando está lloviendo, o cuando hay una señora con un cochecito, o cuando hay alguien enfermo y tal. Esto aquí falta una infraestructura, pero no falta un pequeño avance en infraestructura, un gran avance, que luego voy diciendo, es que el señor que pasa por el Adolfo Suárez viniendo de Qatar tiene los mismos derechos que los que pasan aquí. Pero al final, esto es que lo que hablabas de las 12.000, el primer socio comercial de Marruecos es España. Entonces, pero por inversión, por tráfico y tal, tenemos un puerto en Algeciras y una infraestructura que son más grandes que toda esta ciudad. Y nosotros ni una botellita de agua. España 12.000 millones. Y Melilla y Ceuta ni una botellita de agua. Yo me gustaría puntualizar algo. Perdón. No, sí, te digo que me perdones, que siga. No, que eso no puede ser. Que te poner un momento de pie en pared. Yo estuve destinado en la aduana de Gibraltar. En Gibraltar, pues, España hacía lo que hacía. Entonces, si los funcionarios que éramos teníamos, bueno, una cola de 4 horas, pues 4 horas. Es una cuestión política. ¿No? Cuando has dicho de quién se beneficia más o menos. Pues bueno, es que beneficia al puerto de Benienzar. Si están haciendo hay otro monstruo que es mucho más grande. Eso da igual, esto es una cuestión política y no hay y también estamos despreciando un poco a los pueblos, pero a los pueblos de ambas partes, ¿no? Porque una cosa que no son los gobiernos, Madrid y Rabat, lo que opinan, y luego lo que opinamos los de la zona, los rifeños. Los rifeños son ellos y nosotros, que nosotros no estamos en Madagascar. Entonces, aquí lo pasamos mal, pero allí también lo están pasando mal. Claro, la gente no se tiene en cuenta los derechos de la gente. Claro, yo lo que sí quería decir es que, puntualizar, estoy de acuerdo, Enrique, pero que no es Melilla contra Marruecos. O sea, es España frente a Marruecos. Y yo creo que España ahí debería hacerse valer un poco y decir, oye, el acuerdo de buena vecindad lo tenemos que cumplir ya. Pero ya no es por el tema, que también sindicar el tema de los trabajadores, que pueda haber trabajadores allí que vengan para acá, que sean muy válidos, y que los tengamos en las condiciones, tanto económicas como, sobre todo, de derecho en condiciones, pues el tema de que esa fluidez que había antes vuelva a su estado natural. Pero que vuelvo a repetir que tenemos que tener una alternativa. Tiene que haber un plan B. Tiene que haber un plan B. El plan B es un nuevo modelo económico. El plan B es una varita mágica. No, pero el plan B le corresponde a quien cobra para pensar en eso. No es tan difícil. A nosotros, los políticos. No es tan difícil. Oiga, denos soluciones. Debe serlo. Yo quiero puntualizar ante la última pregunta, que aquí le interesa más, y luego lo ha aludido Víctor, aquí le interesa más. Si es cuestión de interés, porque el interés es malo, el interés, si a ti te interesa algo, yo voy a hacer lo imposible para que no te salga, porque me interesa a mí también. Entonces aquí el interés es de los ciudadanos de esta ciudad y de los ciudadanos de la ciudad, no de Marruecos, de la ciudad vecina. Porque a nadie le interesa lo que le pasa a Melilla, ni a Málaga, ni a Madrid, porque cuando se negocia en Madrid, y ya no negociar el tema de esta frontera, sino cualquier cosa, por ejemplo, el tema del tema sanitario, el tema de comunicaciones, pues se habla, y tenemos la fea costumbre, bueno, la mala costumbre, la fea costumbre, de que cuando se mete el mismo caja a Melilla y Ceuta, como el tema de aduana, perdón, el tema sanitario, el tema de los presupuestos, hay 14 millones y en Melilla 13 millones. ¿Y por qué no 2 Melilla y Ceuta 25? ¿O por qué no Melilla en esta parte? No, intentamos ir paralelo. No, me refiero en Ceuta. Sí. Bueno, entonces, la norma que dice que, bueno, que van diciendo y llevamos escuchando, tiene que ser a la apertura gradual y ordenada. La norma tiene que ser ordenada, no la apertura.
y no hay orden. Por el momento de que, ¿por qué no hay orden? Porque tenemos esta diferencia entre un país y otro, sin considerar a los intereses de la sociedad de esta ciudad y la sociedad de Nador, porque cambia la situación política en Nador, la sociedad seguirá siendo la misma, y cambia la situación política de esta ciudad, la sociedad de Melilla seguirá. Entonces tenemos mucho más que decir y lo arreglaríamos más si buscaríamos los intereses verdaderamente, no intereses de importación ni de enriquecimiento, sino los intereses verdaderos, porque en esta ciudad, con este cierre, se han podido cerrar las relaciones comerciales, se han podido cerrar, hemos facturado menos, podemos tener menos inmigración, pero te has cargado a una sociedad que intrínsecamente éramos ciudadanos de Nador y los nadorienses vivían, Nador tiene de todo y tenía que venir todos los días a Melilla como ir a su tierra, y nosotros tenemos de todo, y todos los fines de semana, o todos los días, hay gente que salía todos los días al Soco, a ver a fulano de tal, Jaimito, el otro venía a ver Pepito, a tomarse una cerveza. Y eso sí que no se va a acabar y no va a cerrar. Podrán cerrar la frontera, podrán permanecer cerradas, pero esos lazos sanguíneos que hemos mantenido por el roce, eso no lo va a cerrar nadie. Y entonces verdaderamente teníamos que aportar nosotros y escuchar. Y luego, en el tema comercial, ¿me entiendes? En el tema comercial también se está viendo más. El tema del tratado de buena vecindad, cuando hablamos de tratado de buena vecindad, parece que hay un tratado de buen entendimiento entre España. No, el tratado de buena vecindad siempre se ha referido a los ciudadanos por cercanía. Están hablando de los ciudadanos residentes en Melilla, y nacidos en Melilla, y los nacidos en la comarca o la provincia de Nador. Si venías de fuera, de la provincia de Ullán, no había tratado de buena vecindad. Por lo tanto, no estaba hecho para la relación comercial. El tratado de buena vecindad no se hablaba de comercio, se hablaba de un tráfico de personas regular, normal y asentada. ¿Cómo podemos tener, yo no sé lo que entraba por la frontera diariamente, 30.000 o 40, 50.000? Hasta 40.000. Hasta 40.000. Vale, ¿y hoy cuánto entran? Por la parte marroquí no entra nadie, somos nosotros. ¿Cómo que tenemos el mismo tiempo de espera con 2.000 personas cuando teníamos 50 y 60.000? Pues nunca vamos a hacer nada. Entonces, para tener comercio y recuperar el comercio o la situación, tendremos que exigir que la frontera sea fluida, sea fluida, no comercial, que haya flujo. Digo, ¿usted cómo me va a entender? En ambos sentidos. Y si la frontera pues tiene... Ese problema lo teníamos ya antes, del tema de la fluidez ya lo teníamos. O sea, ya nos costaba. Sí, pero con 40, 50, pero que había colas interminables. Claro. O sea, te tenías que levantar a las 6 de la mañana porque como pillase el barco te podías pegar 3 horas. Te tenías que venir, que tenías que hacer la bocana con la comida en la boca porque decías, joder, perdón, vale. Como me vaya un poco más tarde me pego 3 horas en la frontera. Pero era entendible, era entendible porque era 20.000. Yo sigo sin entender esa falta de fluidez que teníamos antes. O sea, aquí a lo que nosotros nos va a dar esa buena vecindad y ese trato que, como ha dicho Chaki, entre Nador, entre la provincia de Nador y Melilla, oye, es que yo pueda pasar con fluidez, que pueda volver con fluidez, pero que yo me pueda llevar de aquí lo que quiera y me pueda traer de allí lo que me dé la gana. Hay un tema. Yo quisiera un inciso, como bien ha dicho, quien tiene que solucionar esto son los políticos. Eso está claro, ¿no? Yo creo que nosotros nos hemos equivocado desde Ceuta y Melilla quizás, porque nosotros desde la Confederación de Empresarios hemos ido al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Turismo y Comercio. Hemos estado hablando con los eurodiputados de Ciudadanos en Bruselas para buscar, y como antes ha dicho Víctor, es que esto no sé hasta qué punto es legal. Es legal que un país unilateralmente cierre la frontera, que no respete el régimen de viajeros, que ellos lo tienen estipulado ya en 200, 300 dirhams o euros. Porque cualquier ciudadano marroquí que va a Málaga y vuelve, va con su régimen de viajeros y no tiene ningún problema. Y no tiene ningún problema. Es solamente Ceuta y Melilla. O sea, y esta discriminación que los políticos nuestros, los 25 diputados de la Asamblea de Melilla, no lo hayan transmitido a Madrid y Madrid a Europa, para que Europa le tire de la oreja a Marruecos y le exija que cumpla los requisitos de esa aduana, que pase la gente en una fluidez normal, con el control, de que se respete el régimen de viajeros. Aquí podemos hacerlo. Pues los vecinos a lo mejor no pueden hacerlo. Bueno, por eso digo que es que estamos en Europa.
Hombre, y hay unas leyes, tenemos unos derechos, unas obligaciones, y yo creo que Marruecos, porque le interesa y porque se beneficia de mucha ayuda y de Europa depende mucho también. Hombre, si Europa le diera un tirón de oreja a Marruecos para que cumpla la ley, que no se necesita, que trate a Ceuta y Melilla como trata a Madrid y Guadalajara, porque un señor de Madrid sí puede vender a Marruecos tranquilamente. De todas maneras, yo ya con lo dilatado y la resistencia, porque la resistencia de lo que estamos hablando es que aquí los prejuicios no son solo para Melilla, sino para el vecino territorio, ¿no? Para los ciudadanos del vecino territorio. Esa resistencia que ya tarda años y años y tal, y hace sospechar. Entonces, yo vivo en el Paseo Marítimo y conozco algunos cargos de la administración. Entonces, cada vez que en mi casa veo los puertos, que veo los dos puertos, ¿no? Y por ejemplo, que los domingos y los sábados llega a haber ni un solo barco en el puerto de Benienzar, y ni un solo barco en nuestro puerto, da una sensación de que este área del Rif española y marroquí, esto está un poco abandonado de esas dos capitalidades, ¿no? En el sentido de que tienen mucho más intereses los 12.000 empresas en otras cuestiones distintas, y a nosotros esta zona de aquí pues está un poco abandonada ya, pero ya te digo, por ambas administraciones, que incluso se dice que de este tema no vamos a hablar de que porque no interesamos, ¿no? A nosotros no nos interesamos. Entonces, esto, no sé, esto es una zona olvidada, ¿no? Parece. Y hoy en día el mundo es pequeño, el mundo es global. Todo lo que tú no hagas en un área, no, yo es que aquí hasta la frontera, no, perdona. Hoy en día se compite por áreas. Y estás compitiendo por áreas, un trabajador ahí, uno de Vietnam, que está fabricando cosas, porque el que está comprando en Madrid, o la compra de aquí o compra de Vietnam, da igual, ¿sabes? Que hoy en día. Entonces, este es un área que reclamar, además yo creo que de ambas partes, ¿no? Aparte de una propia solución de la aduana comercial, de la otra aduana, del tema de este territorio del Rif. Esto no. Yo cuando fui a Rabat hace poco, yo nunca había ido a Rabat. Y cuando uno ve lo que hay allí y lo que hay aquí, esto no es normal. Y cuando uno ve la aduana, la manga, es que eso de la manga me gusta mucho, el ganado. Ahí con los tubos ahí puestos y tal, me recuerda a las mangas argentinas, se meten las vacas y tal, ¿no? Así. Esto. Entonces, claro, es que esto es lo mismo. Esta aduana comparada con el Adolfo Suárez ver estas ciudades de aquí, de desarrollo de aquí, y ver lo que yo he visto hace poco, recientemente en Rabat, una ciudad rascacielos. Yo coincido que es que hay una dejadez por parte de los dos gobiernos en la zona, porque es que todo lo que está pasando está perjudicando a muchísimos ciudadanos de la parte de Marruecos, muchísimos, y le da igual. Pero no tiene otra televisión. ¿A qué se debe esa reticencia de Marruecos? Que es lo que me pregunto yo personalmente. Esa reticencia de Marruecos a volver a una normalidad, entre comillas, como la que teníamos antes. Porque España estamos viendo de que sí quiere volver a esa normalidad. Bueno, o al menos esa es la impresión que a mí me da. Pero ¿qué intereses hay detrás? Esa es la transparencia. Es la pregunta. Claro, eso es lo que hay que preguntar. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Por qué Marruecos tiene esa reticencia o es tan reticente a volver a esa normalidad? Es que antes hacía la pregunta, ¿a quién se beneficia? No, si es que aquí nos beneficiamos todos. Porque si Marruecos, toda la zona esta, vende aquí fruta, verdura, áridos, nosotros vendemos allí, vienen los turistas de allí para acá, nosotros vamos a comer allí, ellos vienen a comer aquí, nos beneficiamos todos. Es una zona de prosperidad, de buena vecindad, y eso interesa a todos. Es que somos turistas. Claro, todos. Es que cuando vamos para allá ¿qué problema hay o quién está poniendo...? Hace poco hubo una noticia sobre unas inversiones que iban a hacer los rusos en una cuestión de una instalación petrolífera ahí al lado. Sí. Entonces uno lo lee y yo me acuerdo que digo, extraordinario, ¿cómo que extraordinario? Aquí nos van a ponerla. Pero todos esos rusos, cuando llegue el fin de semana, ¿dónde van a estar? Claro, aquí. Lo dejan pasar. Entonces, ellos me parece que haya me parece muy bien que haya mucha actividad allí y mucha aquí, que es lo que tiene que haber. Mucha aquí y mucha allí. Pero estamos en todo lo contrario. A las dos partes. Sí. Ni allí ni aquí. Hay una pregunta que, una pregunta no, sino la solución que acabas de, ha hecho referencia tú antes. Si tienes la solución, Chaki. No, yo no. No, me refiero a que digo, tú has dicho, te alabamos aquí. No, tú has dicho antes
esto es un problema político y los políticos tienen la solución. No, los políticos no, porque ya se ha demostrado que no tienen la solución y no lo han complicado. ¿Cuál es el problema? La solución, perdona, digo que deben buscar la obligación. Buscar la que no lo solución. soluciona. Para eso está. No, yo te digo, el problema que tenemos en esta ciudad... que no tienen una varita mágica, no, pero tienen que trabajar para el problema, eso, que tienen que trabajar ellos. ¿no? El problema de los políticos pueden trabajar es como un equipo. Si uno trabaja por un lado, otro trabaja por otro lado, y otro no luce. Ahora, si trabajamos en equipo, sí. ¿Cuál es el problema? Que tenemos tres administraciones. Y los diputados y parlamentarios de esta ciudad son de esta ciudad, sea del color que sea. Si son socialistas, son de aquí. Y el gobierno del PP o de coalición, lo que sea, entonces son políticos de distintas administraciones y tienen. Si cada uno va tirando para lo suyo, los parlamentarios que tenemos aquí, diputados del Partido Popular, resulta que no tienen una afición con el gobierno nacional, que es la delegada del gobierno, o con el gobierno local, ese trabajo va a ser en vano. El trabajo que de la administración local, de los políticos, que podamos solucionar, si eso no tiene repercusión y no llega ni por parte del gobierno nacional, ni por parte de los parlamentarios, al final se está trabajando mucho, pero no se llega a ningún. Estoy de acuerdo de que entonces aquí tiene que haber los políticos. La delegación deben trabajar juntos. Totalmente de acuerdo. En teoría. Sí, pero también está la fuerza de la ciudad. Al si menos la fuerza de la ciudad va de que uno tiene que si un diputado más que el otro. Si no lo propongo yo, no vale. Y eso no puede ser. Totalmente. Es que es así, ¿no? Pero es que por desgracia. Totalmente. Es que hace un partido. Yo no creo que todo lo. Eso le daba la razón a Cheque, Enrique. O sea, es verdad. Todo. Pero hay puntos en los que no puede haber ni diferencias. No, porque es para la generalidad. O sea, no estamos hablando del beneficio. No hay corrección. Hay temas de ciudad. Y los temas de ciudad tenemos que ir todos juntos. Todos juntos. Y no somos capaces de ir todos juntos en nada. Por desgracia, en nada. Y luego lo que es la declaración. Como los grandes pactos de Estado, un gran pacto. Tiene que haber pacto social. Un gran pacto. El gran problema es que no tenemos una diferencia del 5%, sino del 64% como indicador del tráfico portuario de la actividad económica. Vamos, si os parece, a escuchar la comparecencia ayer de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y regresamos en nada, dura 2 minutos. Hemos abierto una nueva etapa sobre bases mucho más firmes que alejen las crisis recurrentes que hemos vivido con el país vecino. Y en esos términos tengo la certeza de que los objetivos de esa reunión de alto nivel se alcanzaron con creces. En lo que concierne a Melilla y a Ceuta, el presidente del Gobierno está convencido de que las fronteras ya están abiertas. Las fronteras de Ceuta y Melilla ya reabiertas han devuelto la normalidad a las dos ciudades autónomas y el pasado 27 de enero empezó la expedición comercial con la reapertura de la aduana en Melilla tras 5 años de cierre, al tiempo que abrimos una nueva aduana en Ceuta. Apuesta además por que esta apertura de la aduana comercial sea gradual y que se rija por los estándares internacionales. Señorías, estoy convencido de que una apertura gradual, ordenada, va a impedir la reedición de escenas que no queremos volver a ver y vamos a instaurar una frontera y también aduanas que se rijan por los estándares internacionales, reflejo de la buena vecindad entre los dos países. Una gestión fronteriza que está requiriendo el refuerzo de la cooperación con Marruecos en materia migratoria. Sánchez se congratula de la caída de la inmigración procedente del país alauita. Hoy, la ruta atlántica es la única ruta en Europa que decrece, en un contexto de aumento generalizado de la migración irregular hacia el continente europeo. Solamente un dato. En el primer trimestre del año 2023, las llegadas irregulares a la ciudad autónoma de Ceuta y también a la de Melilla han disminuido en un 78%, comparadas con el mismo periodo del año pasado. Un 63% a las Islas Canarias. Y estas cifras, si las comparamos y las contrastamos con otras rutas de entrada de esa migración irregular hacia el continente europeo, creo que son lo suficientemente elocuentes. De entre otros objetivos cumplidos, Sánchez habla del restablecimiento de la conectividad aérea y marítima o la vuelta de la operación Paso del Estrecho. Bueno, pues esa era la comparecencia ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, ante las preguntas de los parlamentarios del Partido Popular, sobre todo, bueno, pues sobre este tema de la aduana comercial. Enrique, ¿una valoración? A mí me agrada mucho escucharlo, pero es parecido a lo que escuché el 7 de abril del 2022 y lo que le he escuchado al ministro de Asuntos Exteriores, parecido, y, en fin, es que llevamos un año escuchando lo mismo. O sea, el problema no sé que cuándo se va a abrir gradual.
la frontera de una vez por todas. Es que es lo que no entendemos, ¿no? Es que si estamos todos de acuerdo que tiene que ser gradual, que tiene que ser segura, fluida. El problema es que no sé cuál es el problema y a qué hay que esperar. Es que ya no sabemos qué hay que esperar. Entonces, yo creo que esto es una situación que estamos totalmente perjudicados, y con los números que se está hablando aquí, de un 60 y tantos % menos en negocio, volumen de negocio que se tiene esta ciudad sin alternativa. Claro, esto no pasa en ningún, porque la pandemia la hemos pasado en todo el mundo, pero es que los datos de la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia, en Málaga, en Madrid, en Japón, en la China, se han normalizado. Los hoteles, los restaurantes, los comercios, todo se ha normalizado un poco. Que las cifras que he dado no eran de pandemia, eran de antes de la pandemia. Claro, es que todo eso se ha normalizado. Y en cualquier puerto de España, pues seguro que habrá un 5 o un 10% de diferencia. No, por encima, claro, en muchos casos. Pero lo que no puede haber un 60 o un 70%. Eso es que es imposible de poder seguir trabajando. Entonces, esto hay que agilizarlo de una forma y presionar de una vez por todas. ¿Está aquí o Víctor? Bueno, sí, vamos, de acuerdo con lo que decís, con lo que ha dicho Enrique y lo de Víctor también, pero ya lo que pasa es que escuchar estas palabras nos parece que, bueno, a lo mejor a nivel nacional, pues parece que se está haciendo esa graduación, pero nosotros los ciudadanos lo tomamos a cachondeo, porque no estamos viendo el avance. Y luego ha dicho un dato también sobre el tema de que las relaciones que puede haber entre España y Marruecos, y con este control de la frontera Melilla y Ceuta gradual, ha dado un dato de 78% que se ha reducido la presión migratoria. ¿Esto que ha sido una moneda de cambio? ¿Eso contigo es una política migratoria de la Comunidad Europea con Marruecos, con el compromiso con la Comunidad Europea? Es que nos ha metido como diciendo, oye, va bien, pero que tenemos 75%. Es una política migratoria eso. Estamos hablando de la ciudad, de la reapertura de Melilla y Ceuta, de su frontera o su normalización, que no quiero hablar de gradual, la normalización de la aduana. No es gradual ni ordenada, esto no es un termómetro ni nada. Entonces, en ese aspecto tenemos que incidir, no seamos monedas de cambio, ni como fue el Sáhara, ni será Melilla y Ceuta. Porque tenemos que llegar a esa convivencia, ya en una convivencia de las dos sociedades, y se tiene que incidir muchísimo en eso. Y luego ya recuperaremos, y el curso comercial mercantil, es por propia naturaleza, no se inventa. Yo por intentar vender mucho no lo voy a vender si no soy competitivo ni si no soy atractivo. No tiene que meterse ahí ni ninguna restricción, a menos las restricciones reglamentarias que puedan haber por normativa marroquí entera, pero a nivel general, o las que podamos tener nosotros por cuestiones sanitarias, pero a nivel internacional. Y eso, mientras no sigamos así, esa palabra de gradual ordenada la vamos a seguir escuchando mucho, y me moriré escuchándola. Hay que abundar en lo que dice. Sí, creo que abundar en lo que tú has dicho, es que al final acabamos, lo que no puede ser Melilla y Ceuta, la moneda de cambio del tránsito migratorio. Porque si no, ni ahora ni nunca va a haber solución. Nosotros no somos la moneda de cambio. Que haya otras monedas, pero la nuestra no puede ser. La segunda, que es afirmación, que es el proyecto de gobierno, la aduana, la reapertura, la aduana no está abierta. Esto no es abrir una aduana. Perdona, porque Víctor, si no se respeta el tráfico comercial y si no se respetan los derechos de las personas en la frontera, aquí no hay ninguna aduana. Aquí lo que hay es el ganado pasando para allá y las colas de coche. Se me están muy contentos los de la gasolinera, porque claro, la gente gastando gasolina. Esto no es, ni hay apertura de frontera real, esto es ficticio, y de luego no hay comercial ninguna. Pero el tema ese de hablando de Ceuta y Melilla y al mismo tiempo hablando de la presión migratoria, me sorprende que el ministro de Interior, que vino ayer, no hace referencia a nada. Venía a Melilla en la circunstancia que estamos y que no hable de que la frontera, la aduana, nada. Un ministro, bueno, no sé. Es que no... Yo creo que tiene una comparecencia pendiente por una proposición no de ley para hablar de la frontera y precisamente de esos temas de cómo la gente va. Pero
Hay algunos que irán, otros que pasan en coche, pero creo que pasa la gente andando. Y la vez que yo pasé andando con una maletita. Y allí estaban los niños, la señora con 70 años, eran las 7 de la mañana, pero podían ser las 3 de la tarde pegando el sol, o podía ser un febrero lluvioso y tal, mientras que en las terminales del aeropuerto de Barcelona, de Mallorca, pasan viajeros que son los mismos que estos. Los términos con el aire acondicionado y con los otros y tal, pues aquí a la que te caiga. Esto no es abrir una frontera, ni la frontera está abierta, ni... Si te das cuenta, hemos pasado, disculpa, a raíz de para no cambiar, de ser una zona, tanto Ceuta y Melilla, y vamos, incluido a Gibraltar y todo eso, ser una zona geoestratégica, económica, con sus todas ventajas, nos estamos dando cuenta que nos han quitado esa situación de geoestratégica. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a ir a vender Melilla, que estamos intentando vender, y con un plan integral, un plan de desarrollo, de las ventajas, cuando las pocas ventajas y geoestratégicas, por la situación solamente, nos las están quitando? Y se está hablando de un problema que tenemos inmigración. O sea, que la inmigración de Melilla, Ceuta o Canarias hacia Europa, ¿es problema de Melilla, Ceuta y Canarias o es problema de tener a Europa al lado? Eso hay que decirlo. Perdona, nosotros, la inmigración no nos viene. Además, hemos tenido el SETI aquí, no hemos tenido ningún problema con ninguno. ¿Cuántos habrán pasado? ¿40, 100, 150.000? No hemos tenido ningún problema con ningún inmigrante. Una vez que Y llega, que todos estos inmigrantes, ninguno viene a quedarse aquí. Nunca, por eso. estaban todos temporal, pero que Eso estando aquí no ha la habido seguridad problema. portuaria, los gastos enormes en seguridad portuaria, porque no es una seguridad portuaria, es una seguridad de inmigración. Ahora parece que se nos ha reconocido en el plan estratégico ahora, pues que hay unos conceptos que nosotros no podemos soportar en un puerto pequeño, con una cuenta de explotación tan débil, que son gastos extraordinarios. Claro, eso es además, en alguna reunión de los presidentes, digo, esto no es un problema nuestro, no es un problema nuestro del puerto, en términos portuarios, de Melilla, es un problema vuestro. Lo que pasa es que lo hacemos nosotros, porque usted le pregunta a cualquiera de estos inmigrantes, tanto marroquíes como subsaharianos y tal, que dónde prefiere quedarse, en Melilla o en Málaga. No vienen aquí. O sea, que el problema es de ellos, lo que dice Shakir. Es que esto no es nuestro problema, lo que pasa es que lo soportamos. José Luis. En cuanto a la graduabilidad del proceso de apertura de la frontera, yo entiendo que ya no es graduar, es muy retrasado, ¿no? O sea, no estamos en una graduación, porque una graduación requiere un avance. Y al estar parados ya no estamos en una graduación, estamos en una paralización. Y así llevamos mucho tiempo, entiendo yo. Que hay que darle, que volvemos a lo mismo, que el político tiene que ponerse, cuando todos los partidos políticos están en la ciudad conforme con que la frontera tiene que abrir comercialmente, con que tiene que haber un tránsito más fluido. Delegación de gobierno que representa al gobierno de la nación está también de acuerdo y todo el mundo está de acuerdo, no entiendo qué pasa. Por eso le era la pregunta anterior, ¿qué hay detrás? ¿Qué reticencia hay por parte de Marruecos en que eso no se lleve a cabo? Porque yo sí que no concibo que ningún partido político esté en contra de que la frontera vuelva a abrir o que tenga algún interés en que no vuelva a abrir. No veo interés político en eso. No veo interés político en eso. Bueno, interesante. Sí, pero ¿qué interés tiene un partido político o un gobierno de España? En la efectiva reclamación, no se trata pero de interés, no, pero reclamarlo tiene que reclamar. De la otra parte, que cuando has dicho... Pero es que eso ya es interno de la refiero a eso, me refiero a la reclamación de la normalización de la frontera. Sí, claro. Es que entramos al trapo. Pero si yo te reclamo a ti y tú no me haces caso, oye, pues... Es que no me haces caso. Hemos permitido el tema de la... Es que España debe ser más contundente en ese sentido. Yo entiendo... España no tiene la fuerza que tiene que hacer... España y Europa deben ser más contundentes con Marruecos en el sentido de que, oye, ya no tenemos que pedir, tenemos que empezar a exigir algo más. Que cumpla la ley, Ni puede pasar lo que pasó en Ceuta. No se puede hacer gradualmente, porque hablamos antes, régimen comercial y régimen de viajeros. ¿Me interesa venir o no me interesa? Régimen comercial. Pero si nosotros no hemos cerrado. Que lo hagan como quieran. ¿Para qué tiene que abrir la otra parte? Víctor, y luego el viajero. Es que no tenemos nada que negociar. Víctor, si está el reglamento comunitario para pedir la aplicación. Que lo hagan como quieran, graduarlo de golpe, pero que lo hagan. No, Víctor, tú que más ordenado que una aduana y una frontera seguro que no hay nada, ¿no? Una aduana es ordenada. La entrada al aeropuerto cuando pasa el control de... Por eso una frontera de aduana.
Yo, si me Vamos muy permitís, ordenados. quiero hacer un paréntesis, en fin, que no se nos vaya el tiempo, porque quiero sacar un tema, Sí, por ser- aprovechando que está aquí el presidente de hostelería, representante de los comercios, y aprovechando también que está UGT. Hay un tema muy importante porque queremos vender aquí que vengan inversores por los beneficios fiscales y demás, ¿no? Hay una normativa que salió en febrero de que la bonificación de la seguridad social de la empresa el 1 de septiembre se quita. Todavía no ha salido publicado en el BOE de que eso se va a quitar. Nosotros, la derogación de esa normativa, nosotros estuvimos hablando con la secretaria general del Partido Socialista, estaban en negociación con ellos porque creo que es que eso ya se carga, porque claro, esto afecta a trabajadores y a empresarios. Es una bonificación que tiene la empresa, es para la empresa, pero se negoció con los sindicatos en el 2004, de que se repartía esa bonificación al 60-40%, un 8% aproximadamente, y en la nómina de todos los trabajadores pues viene 50, 60, 70 euros, bonificación plus de la seguridad social. Si eso se nos quita y se le quita a los trabajadores 70, 80 euros, que eso va en el convenio escrito, que va a ligar una cosa, y a la empresa se le carga un 50% más de seguridad social de los trabajadores, esto ya, con la situación que estamos viendo ahora, esto ya es el caos total. Hombre, esto ya no aguanta, la mitad de la empresa aguanta. Enrique, tú lo sabes porque lo hemos dicho y lo hemos dicho tanto los sindicatos de clase como todos estamos pidiendo, nosotros ya desde el nivel nacional se está pidiendo. Tenemos que presionar. Oye, de porque que esto eso no puede pasar. Vamos, yo jamás imaginaba que iba a escuchar eso, pero vamos, sí que es verdad que se ha escuchado. Yo creo que no, a ver, pienso que no va a pasar. Yo quiero pasar, igual que pasó con la bonificación de los autónomos, pues quiero pasar que también, porque es que cuando se negocia en Madrid es que se olvidan del centro de Melilla. Pero sí que es cierto que en Melilla no todo el mundo cobra la bonificación. Claro. Es O sea, el mayor que problema. lo primero que tenemos que La carga de 25%. que no se, primero que no se cargue la bonificación, por favor, Bueno, de verdad. es que por eso- favor. eso ya- Primero que no se la carguen, porque el estar aquí en Melilla es como la residencia. La residencia la hemos desvirtuado. El atractivo de que venga Con una el empresa. SMI, que yo veo muy bien que se suba el SMI, por favor, no lo voy a ver bien, pero hay que repercutir esos precios. Alguien tiene que repercutir esos precios en mitad de un partido. Porque si está la desindexación, ¿verdad?, donde no podemos repercutir, pues tenemos un problema. Porque eso de invitas tú y pago yo, eso no lo veo, ni lo he visto nunca y no lo entiendo. Pero bueno, aparte de eso, yo pienso, nosotros estamos ya lo hemos hecho, no lo vamos publicando, pero es verdad que se está haciendo y a nivel nacional yo me consta de que a nivel nacional se está presionando para que eso no suceda. Es que van pasando los meses y vemos que en fin, Ya, y- ahora llega la elección, está todo el mundo con las elecciones, pero es que con eso ya parece nos cargamos un aquí. error, ¿no? Yo no creo que ni haya sido a conciencia, ¿no? ¿Eh? Yo creo que no ha sido ni a conciencia. Yo creo que No, eso que es el olvido. se el olvido negocia en a el que nivel estamos. Madrid Se legisla, se y- aprueba la y no- ley a no nivel estamos- general y y no se se olvidan cumple. de que el centro ahora- de Melilla pues tiene y no unos se saca. beneficios fiscales. No, que no no se siempre vienen saca. presupuestos Algo alguien generales. debe de o sea, recordar que sí, son se partidas merece. dentro de los Error. presupuestos generales que van al 50% de gastos fiscales. Digamos que Y esto a siempre nivel- ha venido. ¿Cuántas empresas hay? Tanto, bueno, ¿cuánto corresponde? Y siempre los presupuestos generales aparecen. Hombre, que para las cuentas del Estado, creo. esta cantidad es una cantidad No se irrisoria. acuerdan, ¿no? no se acuerdan. Yo creo que eso. De lo que yo estaba creo hablando. que eso, yo Para una empresa a final de Pero el año deseo de que pagar no, el doble vamos. o que un trabajador cobre menos. No, por que eso digo que- no yo es pagar espero y el doble. deseo, Enrique, que Estamos no. hablando Sí, de yo un creo 9% más de coste. Yo creo que esto ha sido algo que me ha Yo dicho creo Víctor, yo ya creo que que se es ha un colado error. ahí. Lo que pasa es que no terminan de sacar el pie del charco. Por eso digo, es que Yo creo no que es un nos error, ponen Yo soluciones. entiendo que es un error. No nos ponen soluciones, Pero no yo nos ponen digo- alternativas, yo digo pero una cometen cosa- errores de estos que tenemos que estar encima. Con los empresarios sí, de fuera sí. que yo atiendo muchas veces intentando pues, promocionar la ciudad y el puerto, ¿no? De todos los beneficios fiscales de ese no régimen económico que tenemos, porque no tenemos régimen económico. Es lo que nosotros llamamos este batiburrillo de normas de no sé cuánto. ¿Sabéis cuál es el más importante? Ese, ¿eh? Ni la bonificación del 50 de sociedades, bueno, vamos, ni la vamos a bonificación ser- vamos a ser de... sensatos. Ese Los es trabajadores, esa es la joya muchos de la que son corona, fuera, ¿eh? están aquí por el plus de residencia, porque es el atractivo. Para la empresa que puedan venir, el atractivo son las bonificaciones fiscales. No, pero es que dentro no, de las no, no, fiscales, pero que el plus las de de la residencia seguridad lo social hemos desvirtuado, se lo decíamos son a más. la delegada del gobierno. Se ha desvirtuado cuando tú absorbes y compensas un plus de residencia dentro de un SMI, un plus que por su propia naturaleza no es compensable ni absorbible, lo estamos haciendo mal. Porque en Melilla el SMI no se ha visto reflejado en las nóminas. Porque se lo ha comido, con perdón, el plus de residencia o la bonificación.
Mientras que en Málaga, en cualquier otra zona de la península, ha habido un incremento sustancial, cuantitativo, aquí no. Aquí se ha quedado un incremento muy bajo, que aparte, como también se come la antigüedad, pues no tenemos... Estamos viendo que, por ejemplo, en el sector de limpieza, una trabajadora que lleva 20 años cobra lo mismo que una que acaba de entrar. Bueno, y hablando de las exenciones fiscales, y paralelamente al debate sobre la aduana comercial, está el otro, el de la conveniencia o no de entrar en la unión aduanera, de si a Melilla le conviene entrar en la unión aduanera o no. Si os parece, vamos a ver una introducción y ahora regresamos. Cuando se va desde la península a Ceuta y Melilla, se sigue dentro del territorio de la Unión Europea, pero fuera del territorio aduanero de la Unión Europea. Hay controles de mercancías. Es una decisión que España tomó en 1986 porque creía que económicamente hacía más viables estas dos ciudades autónomas que quedaban exentas del pago del IVA y otros impuestos especiales. El impacto en ambas ciudades de los cierres unilaterales por parte de Marruecos al paso de personas y mercancías de los últimos años ha reabierto el debate sobre si conviene volver a meterlas dentro del paraguas comercial de Bruselas y europeizarlas económicamente. Muchos se plantean ahora la conveniencia de solicitar la integración de Ceuta y Melilla en la unión aduanera, pero manteniendo los aspectos esenciales del vigente régimen económico y fiscal especial. Hay otras voces que opinan que no necesitamos entrar en la unión aduanera para desarrollar una nueva economía en Melilla, apostando por el turismo y las empresas relacionadas con las TIC y la digitalización para cambiar la dependencia del comercio fronterizo. Para tratar temas tan importantes como la unión aduanera y el Tratado de Schengen es necesario contar con los países socios europeos, la unión aduanera en cuanto a que si le interesa a Melilla incorporarse a la misma. Parece que al final casi todos los políticos estaban de acuerdo en que debía producirse la integración en el modelo aduanero europeo, pero el tema requería voluntad política que lleva aparcada muchos años y conformidad con los socios europeos, ya que se requiere unanimidad, existiendo, no obstante, una posibilidad de incorporación temporal. Respecto al Tratado de Schengen, no podría abrirse una frontera y una aduana por parte de Marruecos si pueden utilizarla todos los residentes en la provincia de Tetuán en caso de Ceuta o de Nador en el caso de Melilla, que se incrementarían con ciudadanos llegados de todas partes de ese país que colapsarían los pasos como ocurría anteriormente. Parece que existía casi unanimidad política también respecto a que era necesario suprimir la excepción al Tratado de Schengen a fin de que se accediera a Ceuta y Melilla con visado, aplicando las previsiones para ciudadanos de las zonas fronterizas. Todas estas decisiones deben adoptarse por Marruecos o España dentro de su ámbito de competencias, ya que el acuerdo suscrito en Rabat por los dos países garantiza que los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados. Bueno, el debate. ¿Unión aduanera sí o no? ¿Empieza Enrique o empieza Víctor? No, yo creo que no, o sea, ya se sabe. Bueno, el tema este llevamos ya años hablando de él. Los estudios que se han hecho anteriormente con la aduana normal funcionando siempre han dicho que no nos hacía falta entrar y que era negativo, no nos interesaba, ¿no? Ahora el escenario ha cambiado, tenemos la aduana cerrada, la frontera, tenemos una situación diferente. Pero dicho esto, yo no tengo los datos suficientes para ver que sea más positivo entrar en la unión aduanera, porque para eso hay 27 países que tenemos que tener el beneplácito de los 27 que estén de acuerdo, después que nos respeten los beneficios fiscales que tenemos. Nosotros vamos a entrar en un club, que es la unión aduanera, en los cuales hay una serie de requisitos. Y ahora nosotros queremos entrar, pero no pagamos IVA, que tengamos bonificación a la Seguridad Social, que tengamos bonificación al IRPF, que tengamos... Y el de Málaga dirá, ¿y yo no? Pues si tú estás y yo estoy, queremos las mismas condiciones, ¿no? Entonces, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas, primero, que nos admitan los 27 países. Y después,
que se nos respeten todos los beneficios fiscales. Entonces, por eso siempre hemos defendido un poco de primera mano que eso no quita que podamos intentarlo. Intentarlo, se puede intentar todo, como llevamos intentando pues el Pantalán, el campo universitario, la ampliación de puertos, podemos intentarlo todo. Que llegue al final no lo sé, pero una zona económica especial, que creo que es más fácil, pues tenemos los beneficios fiscales y hay muchas zonas económicas especiales en toda Europa, y yo creo que eso solamente depende de nuestro gobierno de España. Entonces, eso sería el paso más fácil y más rápido, para mantener todo lo que tenemos, incluso mejorarlo. Esa es mi opinión. Chaki. Pues lo mismo que dice Enrique, estamos del mismo claustro venimos y las mismas pretensiones, y luego hemos indagado de las mismas fuentes que tenemos. No nos asegura nadie que sigamos manteniendo las mismas bonificaciones, nadie. Siempre hay un riesgo. Podríamos entrar en la unión aduanera y poder salir cuando queramos. Pues no lo sé si es requisito. Oye, mira, entramos en la unión aduanera y en el momento de que no nos interese porque vamos perdiendo, nos salimos. Pues no sé si eso sí puede ser. Pero la zona económica especial, no sé si será la mejor, pero es la que es el patrón mejor para esta ciudad, es la que creemos, dentro de mi conocimiento y de lo que con los que hemos podido contactar. Y el tema de la unión aduanera, como dice Enrique, hemos cambiado de panorama y nos interesaría pertenecer a la unión aduanera, pero tenemos una ventaja y acabamos de terminar una conversación sobre solamente una de las ventajas, que es la bonificación de la seguridad social, y estamos acojonados. Pues imagínate que se empiecen a tocar varias cosas. Víctor. No lo veo claro. Yo lo tengo claro. O sea, como sabéis, yo era concejal de Hacienda en el año 91 y tengo muchos informes incluso de defensa, de toda la historia y tal. No hay ninguno que sea capaz de decir que entremos en la Unión Europea. Ninguno que yo conozco la mayoría. Algunos hablan de expectativas y tal. Y esto hay que tener las cositas muy claras. Nosotros no solo estamos fuera de la Unión Aduanera, sino del espacio económico europeo. Que eso significa que no nos puede reclamar nadie todos los beneficios fiscales que tiene. Aquí viene un fiscalista de mucho renombre hace meses en una jornada y tal, y dijo una frase contundente que dice: si yo fuese ciudadano de Melilla, ni se me ocurriría entrar a la Unión Aduanera. ¿Por qué? Porque pones en riesgo todos los beneficios económicos que tenemos, que ni son un régimen, ni son óptimos ni buenos, pero son los que tenemos. Lo que faltaba encima perder los que tenemos, ¿no? En ese sentido, cuando tú entras en ese club, como ha dicho, es un club económico, entonces estás a expensas de que Melilla, alguna vez digo, Melilla sea igual que Fuengirola, que no lo es, ¿no? Y entonces, pues cualquier ciudadano de la Unión diga: es que el señor, porque tiene esos regímenes fiscales y yo no. Y entonces, por una resolución del Tribunal Europeo, dice: fuera fiscal, fuera régimen. ¿Quién se arriesga a esto? Se arriesga. Recientemente ha habido dos grandes responsables del Partido Popular que se han insistido en que esto, y eran absolutamente reticentes, y algunos detrás de bambalinas, pues ni se os ocurra, las cosas como son. Entonces, esto es una cosa, yo francamente he hecho una apreciación aquí, que el tema de aduana, esto es como esto hay que saber, esto no es a mí me parece y tal, y además los efectos son tremendos. O sea, tú imagínate que entremos en una cuestión de esta y luego venga un informe del director general del Servicio Jurídico de la Unión Europea, que por cierto es un español, dice: pues esto no corresponde, nos faltaba el 64 de caída, la pérdida de... Esto es imposible, aparte de que es un brindis al sol, porque ya lo primero que ha dicho Enrique es la realidad. Eso exige la unanimidad de todos los estados, y largo me lo fiáis, Sancho. Aparte que ambas soluciones son compatibles. La zona económica especial, que es que la gente... Yo te he comentado de que hace muchos años estaba en Algeciras, ¿no? en Gibraltar, la frontera, ¿no? Vas viendo regímenes de territorios parecidos a estos, no que sean iguales y tal, y no tienen tanta solución. A nadie se le ocurre poner en Gibraltar un campo de olivos, tal. Son todos lo mismo aquí, hasta Nauru en Oceanía, las islas... Víctor, ¿y tú qué lo tienes tan claro? Perdona, ¿por qué entonces se ha armado este revuelo y por qué algunos partidos políticos pues piden dicho esa... él, porque cuando lo propone uno y otro para decir: eso es la propuesta que esto es esto, pero es que no hay solución. Y todas las personas independientes te van a decir que tú quién eres, tú, Melilla, ¿no? Una fuera, ¿usted quién es?
Esto es un territorio de 13 kilómetros cuadrados, que es mentira. Porque si le quita el aeropuerto, la servidumbre y los terrenos militares, es lo que nos queda, o sea, ni eso. Entonces, ¿y usted qué cree que va a poner? Campos de olivos, aquí de esto, va a poner usted grandes fábricas, pone usted la Ford de Almusafe aquí, pues pone industria, pero pequeñita. Usted tiene muy limitado lo que puede hacer. Y al final acabas en un régimen pues, de este tipo, de zona económica especial, que son una especie de normativas socioeconómicas favorables para compensar. Esto no es un invento, esto es lo que dice la ONU y lo que dice el brazo armado económico, que es la UNCTAD, que son soluciones específicas para zonas de rezago económico. Si el rezago económico no es 64% de pérdida de mercancía y lo que estamos soportando es un traje de medida para alguien que está soportando este tipo de cosas. Porque nosotros, ¿por qué vamos a pagar la mitad que el impuesto el 60% de renta menos que uno de Málaga? Será por algo, ¿no? Porque vivir aquí tiene muchas complicaciones. Es así. Sí. Entonces, todo eso hay que hacerlo a la medida, no basta porque hay, como ha dicho Enrique, hay zonas económicas por todo el mundo. Cada vez que nos importan todos los productos chinos, están hechos de zonas económicas chinas de exportación, unos regímenes especiales. Todo el mundo de México y de la parte de Sudamérica, de las frutas y tal, están hechos sobre cosas adecuadas, ¿no? El país de más desarrollo en Europa es Polonia. ¿Y qué tiene? Pues otras 12 zonas económicas especiales que al final, como lo que queremos aquí en Melilla, no es una cuestión territorial, como las Canarias, ¿no? Que se refiere a un polígono, a una zona específica, sino a unas normativas. Ya tenemos una habilitación comunitaria para que toda Melilla sea una zona económica especial, en el que verdaderamente tengamos de lo que se habla que no es cierto, nuestro régimen económico. Nosotros tenemos un régimen económico, nosotros tenemos el batiburrillo. Cuando llega a las Canarias, tiene una ley orgánica de régimen económico financiero. Y además ellos tienen ya, como están reconocidos en el artículo 177 del Tratado de Adhesión, el de funcionamiento, como zona económica, ellos tienen de todo. Y tienen una ley muy sólida. Y luego, desde el año 2019, en febrero, a los mallorquines, a las Baleares, pues por decreto ley, le pusieron un régimen económico. Por decreto ley. Y a nosotros, oye, que estamos hablando no ya de Canarias, sino de Baleares, una de las primeros productos nacionales por habitante del país. Y se les manda. Una de las enmiendas que conoce fue que tienen ellos, y le reconocieron en ese decreto el factor de insularidad. Entonces yo he hecho una propuesta que está en las Cortes, se ha dicho varias veces, para reconocer el factor de extrapeninsularidad. Oiga, esto tiene una delimitación, además ellos tenían los mismos prejuicios con la renta que tienen que nosotros. Bueno, pues los últimos presupuestos, como llevaban 2 años, les dio 180 millones de euros. Así. ¿Entiendes? Entonces, el reconocernos un verdadero estatus entre las cosas que podemos llevar tecnología, bien, que podemos llevar servicios financieros, bien, industria pequeña, bien, todo, también la frontera, también no se trata de las para la frontera, pero que nosotros tengamos nuestro propio negocio. Y no somos capaces, los 3, 4 partidos que hay aquí, ponernos de acuerdo en buscar un futuro económico, un transporte acondicionado a las necesidades de aquí y una frontera acondicionada. Esos 3 temas de ciudad no somos capaces de ponernos de acuerdo los 4 partidos que hay, si no somos capaces de es que esto lo he dicho yo, es que al final no hay tanta solución porque tenemos tantas inconvenientes y restricciones propias que creemos que vamos a hacer aquí. Dejamos, José, un par de minutos porque ya se nos está agotando el tiempo. No, yo voy a ser muy breve. O sea, yo me adhiero un poco a lo que habéis dicho todos. Sí que es verdad que tengo poca información en ese sentido, pero yo no tocaría, salvo que estuviese muy seguro, no tocaría un cazo sin saber si me voy a quemar o no. Porque igual lo toco, igual está frío y va bien, igual me tienen que mandar la mano. Un régimen económico fiscal, que lo hemos hablado también más de una vez, para Melilla, con las características de Melilla y estando en el acuerdo, oye, sería la leche.
sería la leche. Pero yo creo que eso primero requiere, como bien ha dicho Enrique, que Europa nos reconozca los 27, que va a ser complicado, y que luego se den las circunstancias para que eso suceda. Estoy muy de acuerdo con que Melilla se considere extrapeninsular, como la insularidad que tienen las Canarias y Mallorca, que además que pueden poner mercancía en cualquier punto de España, ¿verdad? Gratis. Oye, pues que se puede hacer aquí, lo veo perfecto. Más allá de eso... Pues me quedo sin tiempo. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche. A vosotros. Espero un próximo programa pues parecido a este. Y a ustedes pues también les esperamos el jueves que viene a las 10 de la noche, como siempre. Muchas gracias por estar allí.